día a esta jornada, día jueves, han sido días... Ha sido un febrero bastante complicado, bastante fuerte en distintas materias, pero claro, uno tiene que empezar a hablar de las cosas buenas, de las cosas positivas, de el ganarle también muchas veces a la vida, a alguna enfermedad, y es por eso que queremos hablar de lo que significa hoy día el cáncer y las huellas que va dejando, no solamente en lo emocional, no solamente en nuestro cuerpo, sino que muchas veces en nuestro bolsillo, en nuestra historia, que obviamente hay que cargar con ese peso de haber sido diagnosticado y haber obviamente tenido esta enfermedad que sabemos lamentablemente es muy prevalente en Chile. Por eso queremos hablar con Talia Villanueva, presidenta de la Fundación Salvé el Mundo hoy, para hablarnos sobre la ley de derecho al olvido oncológico. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, estoy bien, temprano. No, Costó, pero salió. Sí, estamos en febrero, hay cosas, como decíamos, muy bien lo que dijiste, difíciles estos meses, pero hoy día vamos a hablar de que ganamos algo, ganamos un derecho, así es que qué bueno que lo podamos hablar justo porque pasó el martes 13 recién de febrero. Sí, es algo que fue aprobado el 23 de enero, ¿cierto? Y como tú dices, este martes 13 ya es una realidad la ley del olvido oncológico. Y quizás muchos se preguntan, ¿pero cómo? ¿Olvido oncológico es acaso que vamos a olvidar a las personas, ¿cierto? Que han sido diagnosticadas con cáncer. No, esto es algo muy bueno, esta es una, como tú dices, un derecho ganado, Talia. Sí. Ojalá pudiéramos olvidarnos de tener una enfermedad como el cáncer, pero a lo que se refiere la ley del olvido oncológico, tenemos que volver a recordar como de dónde viene la Ley Nacional del Cáncer en el año 2020. Hablaba en un artículo sobre la protección de los datos personales, ¿ya? Y a partir de esa ley, ya en una comisión y todo lo que es la sociedad civil, se empieza a ver la realidad del paciente con cáncer o que ha tenido cáncer. Entonces, y en el mundo, no solo en Chile. Nosotros siguiendo las buenas prácticas también de Europa de hace varios años, un par de años, claro, nosotros tuvimos que llegar a la conclusión, digo tuvimos porque soy parte de lo que estoy viendo siempre, entender que la persona con cáncer o que ha tenido cáncer, aparte de la carga, como tú dices, de tener la enfermedad, de la carga social, después del cáncer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después que tuve la enfermedad? Esa carga, sobre todo en la parte financiera, en la parte económica, ya sea que las personas quisieran volver a su vida laboral, en el plano financiero, por ejemplo, el poder acceder a crédito, era un estigma, el haber tenido cáncer. ¿No les dan por el hecho de haber tenido, por ejemplo, un crédito por haber tenido cáncer? Yo aquí me gusta preguntarte a ti siempre, Luz, ¿qué crees tú? ¿Qué crees tú que las financieras, al tener un paciente y preguntarle sus antecedentes, si es una persona que va a ser viable para tener? ¿Por qué? Porque las preguntas claves aquí siempre son, ¿usted está realmente sano? ¿Va a tener la enfermedad de nuevo? Y eso la verdad es que no lo sabemos. Claro. Lo que sí sabemos hoy en día es que gracias a la detección temprana de un cáncer hay una sobrevida curable por mucho tiempo. Pero particularmente, por ejemplo, en el caso de un crédito, uno cuando pide un crédito, ya sea hipotecario o lo que sea, te piden antecedentes comerciales, te revisan en línea, si tienes alguna deuda, alguna lladita histórica. Sí. ¿Cómo entra el tema de salud ahí? Porque ahora estamos poniendo el tema de las preexistencias. O sea, el cáncer ya está hoy día y debería haber sido siempre, ojalá hubiese sido antes, porque antes estaba mucho más la discriminación, una preexistencia que no debe considerarse. ¿Pero dónde piden esa información los bancos, por ejemplo? En la parte contractual. Mira, yo te voy a contar dos historias que tengo. Ayer leí una carta que mandó una mujer a un diario, ya en el contexto de la ley del olvido, donde en una entrevista de trabajo, la persona, el que le está entrevistando, le dice, usted, lo mismo que te decía, usted sabe si está sana después de 5 años de un tratamiento X cáncer, usted está realmente sana, sabe cuándo se va a volver a enfermar, y la persona le contesta que no. Entonces, la persona, ¿qué crees tú? No quedó en el trabajo. Ahora, es importante ese punto que tú tocas, Talia, porque esta es una modificación a la ley del cáncer que involucra, ¿cierto?, la no discriminación, tanto financiera como laboral, a aquellas personas que hayan padecido o estén también enfermas con cáncer. Que hayan padecido, no hay una condición. Exacto. Después de 5 años. Después de 5 años. Sí. Para que nos expliques también ese tecnicismo, ¿no? Porque está el concepto de la remisión del cáncer, sí, ¿verdad? Están estas evaluaciones periódicas que tiene una persona que ha padecido cáncer, para que tú nos vayas contando también cómo se lleva esto a la práctica. Claro.
Ahora viene el tema de informar cuáles son realmente. Una ley nunca va a ser, la ley es como, la ley del olvido podría ser la paradoja de que realmente nos olvidemos de la ley del olvido. Todos esos tecnicismos son contractuales, o sea, en el fondo la persona, yo lo que podría decirte es que yo tengo un derecho a no entregarte la información. Perfecto. Y por lo tanto, tú no me podrías discriminar. Y si hay una discriminación, va a haber una sanción. Pero hay forma de que esa persona sepa... Esa es la ley lo que me garantiza como ciudadano. Hay formas de que esa persona, esa institución, esa empresa, ese banco, esa financiera, sepa de mis antecedentes Si te lo médicos. preguntas, sí. Ahora, Y tú ese es tienes un tema derecho porque a no entregar esa información. cuando tú le preguntabas a Luis, ¿qué crees tú? Si somos discriminados o no. Yo inmediatamente me ponía en la posición desde la vereda a la que puedo hablar siendo mujer. Sí. Siendo mujer sabemos que en una entrevista laboral no pueden preguntarte, por ejemplo, por tus ganas de ser mamá el día de mañana, si estás en edad fértil, ¿no? Pero en la práctica ocurre. Bueno. En la práctica ocurre. En la práctica todavía hay discriminación para mujeres, ¿cierto?, que están en edad fértil. Por eso es importante que haya una ley finalmente que lo que hace es sancionar a aquellas personas que incurren en una mala práctica. Exacto. Porque claro, legalmente no pueden preguntártelo, legalmente no pueden acceder a tus antecedentes, por ejemplo, de salud, pero en la práctica ocurre. Vamos a ver, por eso, nuevamente, es una ley que no es fácil, no es difícil entender el artículo, pero es fácil poder llegar a la comunidad y empezar a conversar estos temas. Yo lo veo como una paciente o a cargo de una organización, que ese es mi trabajo. Hoy día esto es la primer puntapié para empezar a investigar, como tú dijiste, cuáles son los tecnicismos. A grandes rasgos eso es. Tú te puedes, está en las noticias, está en páginas oficiales, lo sabemos, estamos como conversando sobre esto y exigir, como dices tú, es un poco nuestra corresponsabilidad. Claro. Porque los temas que tú acabas de mencionar son los que discriminan hoy en día, en temas de salud, acceso a un bienestar, porque acceder a una vivienda es bienestar, o a un plan de salud, o a un seguro de vida, ¿o no? Es mejorar tu calidad de vida. Entonces los pacientes oncológicos, eso era un poco, o sea, voy a vivir, pero también tengo que tener un buen vivir. Ya, y ahí, en ese contexto, claro, sabemos que incluso enfermedades como el VIH todavía genera discriminación, pero tiene que ver con que las personas lo transparente, porque afortunadamente al parecer no hay un lugar donde estas instituciones puedan ingresar y ver nuestro historial médico y saber si es que hubo algo o no, afortunadamente, a diferencia de lo que pasa a lo mejor con nuestro comportamiento financiero o penal. Eso es importante poder recalcarlo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los que funcionan con el negocio de la salud? Con la preexistencia, por ejemplo, al querer cambiarle de ISAPRE, porque hoy día estamos todos frente a un contexto de incertidumbre de cómo van a funcionar las ISAPRE. FONASA no debería discriminar, no debería recibir a todos. Exacto. Pero ¿qué pasa con quienes viven del negocio de la salud con respecto al historial médico de los pacientes? Se les va a hacer difícil entonces, porque son ellos finalmente los que lucran con esto. Ahora, cuando tú me dices, nos observan, qué sé yo, el tema financiero, ya, pero ese es otro comportamiento, es un comportamiento social, económico, pero no podrían discriminarte por salud. No, y sí, nosotros claro, estamos claro. avanzando a nivel de planeta, porque ese es como el incentivo de que la salud sea un derecho universal, que sea un tema solidario. Y así está la tendencia. O sea, antiguamente te discriminaban, bueno, por edad, sigue siendo Todavía. por género Sí. y por patología. Y eso ya no existe, no va a ser. Esa es la gran noticia que estamos dando. Antiguamente también existía discriminación con niños o personas con enfermedades congénitas, como por ejemplo el síndrome de Down. Sí. Y eso ya tampoco existe. Entonces, si tú me preguntas qué va a pasar con el sistema de protección de salud privada, enhorabuena, ya no van a poder hacer que yo relate mi tema del cáncer, que ya fue hace 5 años y que estoy en una remisión o estoy prácticamente curada, porque como te vuelvo a decir, no sabemos si esto va a volver o realmente claro. estoy realmente sana, pero por eso estoy en controles constantes. No van a poder discriminarme y además, si hay algún contrato donde me exigen a mí que yo tenga que decirlo, yo tengo ese derecho. Porque sabemos también muchos empleadores redactan contratos con algunas cláusulas que son insólitas. Claro. Es por eso que existe una ley de protección también del trabajador y la trabajadora. Exacto. Es porque existen los casos, ¿no? Eso va a pasar. Ahora, importante, bueno, esto ocurre además en el marco del mes de febrero. Sabemos que el día domingo 4, ¿cierto?, es el Día Internacional del Cáncer. De ahí en adelante también tenemos el Día del Cáncer Infantil. Hay mucho que hablar durante este mes, todo el año siempre, pero particularmente este mes. ¿Qué es lo que versa esta modificación? Serán nulas
nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones más onerosas, exclusiones, restricciones o discriminaciones de cualquier otro tipo destinadas a quien haya sufrido una patología oncológica antes de la fecha de suscripción del contrato o negocio jurídico, cuando hayan transcurrido 5 años desde la finalización del tratamiento radical sin recaída posterior. Eso es lo que señala la ley, ¿cierto?, que fue firmada por el presidente Gabriel Boric y también por la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Sí, y apoyada por esa comisión del Senado, que es el senador Walker, sí. Y las mismas caritas del señor Chaguán, son los mismos rostros que conforman esta comisión de salud. Así que yo estoy feliz, enhorabuena, esto hay que celebrarlo de alguna forma, porque si bien tú también dices el cáncer, imagínate, hay muchos cánceres infantiles, como lo mencionaste tú, que yo también tengo contacto con las chiquillas, las damas de fucsia, que las vamos a salvar, porque las adoro. Sí, les mandamos un gran abrazo. Las adoro. Vienen a ver acá, Matina, en nuestra casa, sí, yo las regularmente. sigo. Por ejemplo, los cánceres infantiles, que uno les llama los sub-20, las leucemias, son curadas al 100%, o sea, el paciente se mejora y sobrevive el resto de su vida. Entonces, imagínate ese paciente que tiene que cargar con esto, que tuvo cáncer, porque no terminaba nunca, o sea, pasaron 20 años y tenía que seguir declarándolo, ya no más. Después de 5 años, ya no más. Así que para mí es un agrado poder hablar de estas cosas, me siento contenta, tranquila, seguimos las tendencias para países en desarrollados. Y nada, todo lo que sea como lo fino, eso siempre hay que estar asesorándose. Ya, y en la práctica, ¿cómo va a funcionar esto? Ya nos explicaste, digamos, el contexto, pero ¿qué pasa cuando una institución, una persona, una empresa vulnere este derecho? ¿Cómo se activa? ¿Cómo tienen que activarse los protocolos? Buena pregunta. ¿A dónde hay que hacer las denuncias? Buena pregunta. Yo me imagino que hoy día el Seremi de Salud tiene un componente bastante de fiscalización. Buena pregunta, porque ahí vamos a ver cómo funciona. Yo no te lo puedo responder ahora, cómo yo, si me veo vulnerada, puedo hacer valer este derecho. Por lo Así pronto, que va a quedar eso. lo que contempla esta ley es que el incumplimiento de esta normativa, ¿cierto?, da lugar a primero la denuncia, finalmente, y luego las acciones correspondientes para poder sancionar a esta institución o a este particular, ¿cierto? Pero es que ven la norma, que todavía no está la norma. Está la ley, falta la norma, y en la norma se va a establecer con la forma a quién hay que denunciar, a la Seremi del Trabajo, a la BIFE, en el caso que sea algún banco. Lo que conocemos hasta el momento es que el incumplimiento de esta normativa, ¿cierto?, de esta nueva modificación, incluye la anulación de las cláusulas abusivas y la obtención de la prestación en cuestión. Es decir, si lo que me están negando, que me lo den, ¿cierto?, Sí, claro, y que haya algún tipo de sanción. También dice que cesará el acto que afecte el ejercicio de los derechos de la persona afectada y podrá obtener la debida indemnización de perjuicios o la reparación que corresponda. Claro, cuando nosotros conocemos finalmente que se dictaminan este tipo de normativas, en este caso es una modificación a la ley del cáncer, luego viene toda la normativa, ¿cierto?, el menudeo finalmente, para conocer cuál es el mecanismo de acción. Se demora un poco, claro, y también sé que esto es multiministerial, ¿eh? Hay varios ministerios que apoyan, entre eso debe estar el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Justicia, en el sentido de que, y el de Economía, porque también están totalmente vinculados, porque cuando se trata del trabajo, de los ingresos, de todo el tema financiero, están esos ministerios, y el de salud, por supuesto. Sí, pues saber a quién ir a hacer la denuncia también. Sí, buena pregunta, me gusta. También es importante hacer el seguimiento, me imagino que ustedes como organizaciones, porque sabemos que en nuestro país estamos llenos de leyes que finalmente no se aplican porque no salen las normas. Sí, se demoran las normas en salir, y que finalmente sin la norma no se puede aplicar. Porque no está el paso a paso. ¿Cómo van a gestionar ustedes que eso salga pronto también? Bueno, ahí estamos nosotros siempre en grupos, enviando cartas, estamos ahí muy pendientes en agrupaciones. Tú sabes que seguimos estando centralizados, hay organizaciones potentes en Santiago, entre ellos está el Observatorio, que ustedes los conocen, otras organizaciones de peso que están en una comisión donde se reúnen y se analizan todos estos temas. O sea, siempre hay alguien de la sociedad civil en las comisiones de salud del Senado, donde se van exponiendo todo esto y apurando los procesos. Eso es sabido en nuestro país. Pero al menos que nosotros podamos hablar que está esta norma, que está este reglamento, te empodera, te da una garantía, porque resulta que la discriminación es transversal y en temas que tú ni te lo imaginas. Sí. O sea, primero, siempre antes un tiempo conversamos de cómo nos discrimina la sociedad cuando la mujer está enferma, en el tema de la apariencia física, ¿cierto? Yo vengo luchando un poco con eso de que las personas están enfermas, pero se están recuperando. Bueno, también el tema de haber tenido un cáncer hoy día sigue siendo objeto de discriminación por los mitos que significa el cáncer. Y ahí es donde yo te quería contar otra historia mía, personal, que también la hablamos con otras agrupaciones, hicimos hasta unas publicaciones,
La historia es bien simple. Yo cuando tuve cáncer a los 45 años, me tocó ir a renovar mi licencia de conducir. Y justo dio cuando estaba en tratamiento oncológico. Entonces yo fui toda bonita, me maquillé, me puse mi paño y fui a dar mi examen. Estaba en tratamiento de quimioterapia, pero me sentía bien para dar el examen. Entonces el médico de la municipalidad me empezó a hacer preguntas, muchas preguntas, y yo honestamente las respondí. ¿Qué pasó? Que me dieron la licencia por 2 años. Y eso para mí también fue un prejuicio, ¿no? Porque yo también seguía funcionando y me sentía sana para hacer mis cosas, y darme la licencia por 2 años fue una discriminación. Me dieron un control médico en 4 años, a los 2 años siguientes no me acuerdo, y ahí recién me dieron por 4 años más. Yo ahora, pasaron 4 años, o sea, igual es poco, ¿cierto? Y ahora fui a mi último control, ahora como ustedes me ven, y el médico me volvió a preguntar, y te vuelven a preguntar en la planilla si tú has tenido una enfermedad. Y yo ya han pasado 5 años, la ley no está en vigencia y en estricto rigor yo podría no haber respondido, no estaba obligada a responder. Afortunadamente conversé con el médico y me dieron mi licencia por 6 años. Pero este es un tema que las mujeres y los pacientes lo estamos conversando, en temas como, por ejemplo, nuestra licencia de conducir. O sea, hay muchas cosas por hacer todavía. De hecho, hay una solicitud por parte de los parlamentarios y parlamentarias también de que se siga fortaleciendo la ley del cáncer en todas estas materias, ¿no? Que son administrativas, porque cuando se piensa en el cáncer, en una enfermedad como esta, por supuesto que el foco está en el tratamiento, el financiamiento para el paciente, pronto, ¿verdad? Claro. La ley GES, que esté todo bien cubierto en cuanto a aquello, la recuperación, claro, ¿no? Y lo que pasa con la familia. Pero luego de eso hay vida. Sí. Viene toda una vida por delante, Talia, de la que tú hablas muchísimo en Salve al Mundo Hoy, sí, en esta ONG que sigue trabajando activamente también por los derechos de las personas con cáncer y de aquellas personas sobre todo que lo han superado y que quieren seguir adelante. Para que nos cuentes también en qué están al día de hoy como ONG. Este es un mes importante que me imagino para ustedes también está muy cargadito, ¿no? Sí. A mí me emociona cuando tú me dices esas cosas porque tú nos viste desde los inicios de esto. Y claro, ahí es donde yo me pongo como expaciente. Esto se transformó en un propósito de seguir contando un poco tu historia para salvar a otras o a otros siempre. Es un trabajo tan invisible, pero tan bonito a la vez. Nosotros ahora en febrero fuimos a capacitar a las mujeres de Santa Juana, así que fue bonita esa experiencia. Estuvimos con la alcaldesa, hicieron un operativo de 200 mamografías, donde se vendieron todos los cupos, así que prácticamente nuestra capacitación fue como a contar la experiencia nuestra. ¿Y para dónde va la cosa? Bueno, la cosa va un poco para esta transformación de los pacientes, de las personas, llegar siempre antes, y el tema ver el tema de las inequidades, y sobre todo en las inequidades de la mujer. Porque ahí vuelve a salir el tema que no es que estemos de moda, sino que de verdad estábamos viendo las brechas que existen. Así es que ha sido un mes lento, pero estamos muy contentas también. Aprovecho de contar que tenemos nuestro primer fondo público del gobierno regional para capacitar a 200 alumnas adolescentes de pregrado. Vamos a hacer un seminario de cáncer y perspectiva de género. Sí, es importante. Así es que estamos contentos, estamos trabajando. Sí, muchas gracias. Espero que me acompañes. Siempre que vamos a estar nosotros también como Matinal. Porque es importante la prevención, mucho, crear conciencia. Hemos hablado mucho también del cáncer de próstata en hombres. Se habla poco, se afronta poco desde el punto de vista comunicacional del Estado lo que está pasando con el cáncer de próstata de los hombres, y nosotros también dejemos la tallita esa del dedo porque está causando muertes esa tallita en los hombres. Quería preguntarte también por la realidad médica. Sabemos que todavía hay una diferencia grande entre que se diagnostica una persona y empieza con su tratamiento en nuestro país por estas listas de espera. Si bien se activa el GES y todo, todavía hay una diferencia importante. Sobre todo después de la pandemia. Exactamente. Hay de algunas noticias que llegan desde Rusia, que ellos estarían ya preparando la primera vacuna contra el cáncer, pero es algo que siempre nos vamos acostumbrando a escuchar, el tema de la vacuna contra el cáncer. Por lo pronto es lo que tenemos, el acceso a los tratamientos. ¿Cómo vamos a afrontar este año o cómo van a afrontar ustedes de la organización civil esta demora de comienzo de tratamiento en los pacientes públicos? Sí, bueno, la noticia es que hay listas de espera, siempre han habido, pero ahora gracias al COVID el sistema está colapsado. Eso es una realidad. Hay muchos diagnósticos incluso que no se han entregado, eso es una realidad. ¿Qué hacemos nosotros? Mira, básicamente hacemos milagros todos los días. Yo puedo siempre hablar en favor de los equipos médicos, que ellos siempre están haciendo lo que pueden con los recursos que tienen.
Hoy día yo podría decir que ellos tienen su propio criterio. No es que alguien quede afuera y otro no, o sea, y uno participe del tratamiento, pero sí, esa es una realidad. No la voy a poder cambiar, nadie la puede cambiar, es una realidad. Yo creo que un poco aquí aceptar la realidad. Hay listas de espera, hay pacientes que están con sintomatología, están asustados, están, por ejemplo, con biopsias pendientes, pero yo, ¿qué le digo a esas personas? Pues yo atiendo como por WhatsApp y le digo a esas personas primero que se calmen. Aquí es calma. El cáncer o la patología no tiene un tiempo así que va a empezar y se va a llevar tu vida en poco tiempo. No es así. Ese es como un mito. Seguir las instrucciones de los equipos médicos es súper importante. Si tú te dicen que tienes que esperar 10 días o 20 días, esos días sí se pueden esperar. Hay que tener calma. Y yo lo digo porque es así. ¿Ya? Las patologías siempre se han demorado 10 días, perdón, las biopsias en los resultados, 20 días. Si tú tienes la posibilidad de ir al sistema privado, yo siempre lo recomiendo. Yo recomiendo que las personas, si pueden hacerse un examen de tamizaje, como la mamografía, que lo hagan de forma privada. Porque las personas que están hoy día con un diagnóstico, se está haciendo todo lo posible, se hace para que empiece su tratamiento lo antes posible. Eso yo lo veo en el pasillo, porque nuestra quimioterapia del Hospital Regional es un pasillo de quimioterapia. Entonces, los sueños nuestros son un poco más allá. Esto pasa generalmente en estas crisis, o sea, yo veo la realidad, pero estoy viendo el futuro. Por eso que es probable que todo lo que estemos haciendo ahora no lo veamos nosotros, se vea en el futuro. Imagínate que hay un proyecto de un hospital de alta tecnología oncológica que lo merecemos y puede que esté listo en 14 años más. Es una realidad, pero ¿por qué no soñar con eso y visualizar eso? Yo aquí es donde me pongo un poco... Vuelvo a dar ese mensaje a las personas cuando están preocupadas por su salud, deben asistir a su consultorio. Si notan alguna señal de alerta y están en biopsia o dadas para biopsia, seguir los consejos que le da el equipo médico y tener tranquilidad. Los pacientes que hoy día están y las pacientes que están en tratamiento están en las mejores manos. Sí. Con médicos, con nuestras enfermeras, que ahí hacemos milagros. Y si hay algún retraso, está el departamento de gestión, donde también hacemos milagros con Samuel y los vamos poniendo en las listas y vamos avanzando para que se atiendan. Y todavía más importante, Talia, saber que no están solas, no están solos. Está Salve el Mundo Hoy como organización civil, una ONG conformada hoy día que los puede acompañar también en todo este proceso para dar esa contención en esas horas de angustia, días de complejidad que sabemos pasan a nivel emocional, pero para eso estás tú junto a todo tu equipo, Talia. Muchísimas gracias como siempre por venir. Gracias a ustedes, así es, muchas gracias. Así que tengan un bonito fin de estival y en marzo ya volvemos con todo, así que cuentan conmigo ahí. Igualmente, y gracias por ir plantando estas semillitas, porque quienes hoy día están disfrutando de la sombra de un árbol es porque alguien lo plantó hace muchos años atrás en un lugar que estaba tal vez pelado y que hoy día puedes disfrutar de aquello gracias a alguien que precisamente dio ese paso, que no tuvo el resultado en ese segundo, pero sí tú estás disfrutando esa inversión. Así que gracias por eso, por el futuro. Gracias a ustedes. Gracias, chao. Son las 9 de la mañana con 31 minutos, avanzando.